quisiera pensar un poco contigo primero, ¿qué significa poner la educación entre paréntesis, poner la escuela entre paréntesis? La metáfora del paréntesis tiene que ver, por un lado, un poco con interrumpir las lógicas imperantes, ¿no es cierto? Cuando algo se pone entre paréntesis, de alguna manera existe cierta independencia del texto, hay algo del orden de la interrupción, incluso en la matemática, ¿no? Cuando se utilizan los paréntesis en una ecuación, tiene que ver con poder considerar en forma independiente algunos elementos, ¿no? Entonces es un gesto de cierta independencia intelectual en un sentido amplio. Pero cuando se trata de pensar la cuestión de las novedades y las tradiciones, bueno, es un tema amplio que atraviesa el propio sentido de la escuela, ¿no? Porque en los espacios escolares, una de las cosas que hacemos es de alguna manera articular las novedades y las tradiciones, porque los recién llegados se encuentran con un mundo que ya preexistía y el maestro es el sujeto de esa anterioridad, ¿no? Pero al mismo tiempo se espera de las escuelas que sean también un espacio de renovación del mundo y de la cultura. Entonces, en un sentido muy amplio, muy general, muy constitutivo de la vida escolar, creo que las escuelas están permanentemente entre la novedad, la tradición, la renovación y la conservación, entre los tiempos de antes y los tiempos que vienen. Y entonces eso también creo que está de alguna manera descrito en la metáfora del paréntesis, ¿no? Porque es un lugar que no mira ni solo para atrás ni solo para adelante, ni tampoco mira la coyuntura, ¿no es cierto? Esta idea del tiempo escolar como un tiempo separado, ¿no? Un tiempo escindido de las exigencias y de las utilidades cotidianas para poder pensar y mirar los modos de pensar y de mirar. Utilizando la metáfora que tú traes a colación en tu libro de Magellan y Simons, sobre poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas se van a poner sobre la mesa en esta clase? ¿Qué ideas sobre la escuela vamos a poner entre paréntesis Muy para bien. pensarla? Bueno, a mí me gustaría tomar como punto de partida una distinción que está muy instalada en la sala de profesores, digamos, en el pasillo, en el corredor, y también en la clase número 1 de pedagogía o de didáctica, que es esta idea de que existe una escuela tradicional que tiene ciertos usos, que tiene ciertas tradiciones, como su nombre lo indica, y que existe una escuela nueva que desafía a esa escuela tradicional, la renueva, la ventila, la pone a tiro con los tiempos que corren. Y me gustaría problematizar esa idea. A veces se la expresa de una manera muy simple en un esquema de doble entrada que el profesor dibuja en el pizarrón. Entonces de un lado dice escuela tradicional, del otro lado dice escuela nueva, y se comparan punto a punto las filas con las rondas, la centralidad del docente con la centralidad del alumno. Y me gustaría comenzar por desconfiar de ese binarismo, de esa dualidad entre lo nuevo y lo tradicional. Creo que en cada época de la historia de la escuela y del pensamiento pedagógico, la idea de lo tradicional estuvo allí presente para recibir las bofetadas de lo nuevo, y la idea de lo nuevo fue presentada con ínfulas superadoras, y que lo que vale la pena mirar a través del tiempo, y sobre todo en nuestro tiempo, es qué significa este discurso de lo nuevo y lo tradicional, como para apuntar a la idea de que existen tradiciones nobles que vale la pena conservar, porque si uno va a plantear que está en contra de lo conservador o de contra de lo tradicional, primero hay que mirar qué es lo que se conserva y cuáles son las tradiciones, y algunas son tradiciones honorables y otras no, por supuesto. Y en relación a lo nuevo, poder discernir también entre aquella vieja escuela nueva que hace cosa de un siglo comenzó a plantear algunas discrepancias con ciertos sesgos autoritarios, enciclopedistas de las escuelas, y distinguirla muy claramente de lo que yo llamo cierto pseudo escolanovismo de mercado, que tiene que ver con ciertas modas, con ciertas baratijas a la venta,
que en clave de neurociencia, de educación emocional, de competencias para el mercado, etcétera, se plantean como superadoras de ciertos tradicionalismos, pero que reeditan visiones mucho más conservadoras que aquellas que pretenden criticar, ¿no? Porque podríamos pensar en algún sentido que la escuela en sí misma es una tradición, ¿no? Es una invención que ya tiene un tiempo, y entonces ir en contra de todo lo tradicional, en algún sentido, no es un ejercicio muy crítico, ¿no? Y sobre esto que hablas del pseudoescolanoísmo de mercado, me gustaría pensar, porque aquí es un discurso que muy arraigado, el discurso de la cultura de la innovación, de cómo, digamos, esta cultura está influyendo desde el ámbito empresarial, a traer sus formas, modos de hacer, para volver a la escuela más efectiva, ¿no? Sí, ¿no? Hay cierto elogio del cambio por el cambio, de la innovación por la innovación, muchas veces en términos que nos resultaban muy amigables, como la idea de creatividad, incluso la idea de innovación, que puede tener matices interesantes. Bueno, se la vacía de sentido cuando se la considera una finalidad en sí misma, ¿no? Ahí uno de los puntos que uno podría tomar como para seguir esa pista o analizar esa idea es el lugar que se otorga a las tecnologías, ¿no es cierto? En primer lugar, a partir de observaciones tan sencillas y banales, que digo, que cualquiera las podría pensar por lo evidentes que son, y que es que este apuro por adaptarse al cambio, por incorporar nuevas tecnologías, esta idea del cambio vertiginoso, inevitable, al que la cultura cae y la escuela tiene que caer también, es completamente funcional al desarrollo de las empresas tecnológicas, ¿no es cierto? Lo cual es absolutamente evidente. El Claro. que tiene un celular marca G6, enseguida se sentirá un idiota cuando salga el G7 y el G8, y las empresas generarán a través de las publicidades una necesidad de cambiar el dispositivo, la máquina, el programa, la estética o la marca o lo que sea, rápidamente para poder vender algo nuevo. Yo creo que a veces esta idea se traslada en el plano de lo tecnológico a las escuelas y se invisibiliza un poco la funcionalidad de esta cultura del cambio vertiginoso tecnológico como algo que trae de suyo un interés comercial, ¿no es cierto? Pero más allá de esa primera observación tan evidente, la pandemia nos está mostrando algo que en el libro Pedagogía entre paréntesis, que fue escrito antes de la pandemia y publicado antes de que todo esto comenzara, unos meses antes, está planteado, y creo que el hecho de que vino después la pandemia yo siento que muchas cosas que están pasando reafirman lo que había planteado en ese libro respecto del lugar de las tecnologías en la enseñanza y en las relaciones pedagógicas, cierto sobredimensionamiento del poder innovador, cierta asociación espuria entre docente tecnológico y docente progresista o docente innovador. Creo que las videoclases nos están mostrando que se puede ser perfectamente conservador con mucha tecnología. Entonces creo que en relación a esto de lo tradicional y lo nuevo, en clave tecnológica, hay bastante para pensar por estos días, observando todas estas cosas que están sucediendo en la enseñanza forzosamente virtualizada. Quisiera preguntarte por eso que hablas de humanizar las tecnologías, humanizar las TICs, de la idea de la presencia dentro de la virtualidad, de la corporalidad, de la materialidad. Más allá de la crítica a los ribetes comerciales que le imprimen a la enseñanza las tecnologías son también una interesante oportunidad para explorarla con ojos de buen educador, de buen enseñante. El lugar que se le da a la escritura, por ejemplo, en algunos dispositivos virtuales, la posibilidad de confluir el pensamiento a través de escrituras colaborativas que se amplía.
el modo en el que el docente desnuda su propia escritura en algunos dispositivos virtuales, la posibilidad de estos encuentros como el que estamos teniendo nosotros con tantos kilómetros de distancia. En mi propio curso de didáctica de los jueves, por ejemplo, al que van a participar también mis estudiantes como oyentes en este encuentro, hemos organizado ya encuentros con gente de otras provincias de la Argentina o de otros países, y todo esto es más que interesante, ¿no? Pero bueno, creo que el lado oscuro de las tecnologías es aquel en el cual se mimetizan con todo aquello de lo que vienen manchadas las pantallas, ¿no? Están manchadas de marketing, están manchadas de apuro, están manchadas de tiempos cortitos e intolerantes. Hay ciertos modos protocolizados por los programas de relacionarse. Fíjate que los encuentros virtuales tienden a ser mucho más cortos, tienden a ser mucho más expeditivos, más centrados en los contenidos. Es más difícil generar un espacio de conversación. Por eso, cuando hablo de humanizar las tecnologías, hablo de buscar resquicios en los entornos tecnológicos en los cuales se pueda aspirar a un tiempo más largo, a un tiempo más lentificado, como dice Jorge La Rosa, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo les propuse la lectura a mis estudiantes de pedagogía. Entonces, bueno, ellos reciben un archivo PDF, ahora ya no van a poder subrayar, salvo que lo impriman, tendrán que subrayar con el cursor, pero los acompaño de un audio largo, de un audio de 1 hora, en el cual hay una serie de observaciones, de reflexiones, de invitaciones a preguntarse cosas sobre el texto, y después de que hayan leído el texto y escuchado ese audio con el texto delante, nos encontraremos a conversar. Y creo que humanizar la tecnología no es otra cosa que resistirse a que los condicionantes del entorno tecnológico, del dispositivo que utilizamos, que nos corta los 40 minutos porque no pagamos, o que de alguna manera le pone emoticones a las reacciones de los alumnos, o estereotipias de este estilo, poder resistirnos a eso y poder conversar aquel tono que en un aula es tan fácil de generar. No significa que siempre suceda en las aulas de carne y hueso, ¿no es cierto? Pero en los encuentros para los cuales uno tiene 2 horas o 3 horas para estar con los alumnos, y uno dice, bueno, quieren que hagamos un recreo y después seguimos, pero uno siente esa forma de conversación sin apuro, esa forma de conversación honesta, situada, documentada, en la que de repente nos detenemos largamente en una cita y podemos conversar y analizarla palabra por palabra y escribir en el pizarrón los nombres de los autores que se van mencionando y detenernos largamente en comentar alguna obra de esos autores para que quede para quien tenga ganas. Bueno, creo que eso que es tan propio de los vínculos, de las relaciones escolares, y que es tan difícil a veces de recrear en los espacios virtuales sincrónicos o a través de materiales que se mandan, bueno, necesita en ese sentido ser interpelado de esta manera. Y ahí hay varias claves. Ahora, bueno, no vamos a desarrollar todo eso ahora, pero esa sería la pista a seguir, digamos.